Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Buenas tardes, buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Vamos a continuar nuestro estudio de esta serie, La sombra de sus alas. Queremos invitar primeramente la presencia de Dios en esta noche, así que les invito a que inclinen su rostro conmigo mientras hacemos una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta hora sagrada te agradecemos porque podemos estar aquí y reunidos juntos estudiar tu palabra. Qué privilegio es conocer esa palabra viva, esa palabra tuya, Señor, que dejaste para nosotros, que nos permita no solamente descubrir el mensaje tuyo, pero también la fórmula de tener victoria y alcanzar esa imagen tuya en nuestras vidas. Rogamos que tú, Señor, nos acompañes y que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe esta noche tu palabra y nos guíe a la verdad. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche tenemos este tercer tema titulado El misterio de la iniquidad. Y quisiera que ustedes, los que tienen sus guías, recuerden, tenemos que llenar la tercera guía de estudio. Así que tendrán sus lápices, sus esferos, bolígrafos listos y sobre todo también la palabra de Dios que nos va a ayudar a poder llenar esta guía y aprender juntos más de la palabra de Dios. El misterio de iniquidad. Este es un tema realmente muy interesante y una de las preguntas que muchas veces nuestros jóvenes nos hacen. Ellos nos dicen a nosotros, ¿cómo es que Dios permitió que el pecado salga? ¿Acaso Dios, que conoce el futuro, no podía de alguna forma prevenir el desarrollo del mal? Y en cierto sentido, si es que Dios conocía del futuro y sabía que vendría el pecado, ¿no sería Dios responsable del mal? Estas son las típicas preguntas que se hacen muchos jóvenes, aún de nuestra propia iglesia. Jóvenes cristianos, jóvenes adventistas. ¿Y por qué no jóvenes que han hecho esta pregunta porque no han habido respuestas o no han visto la respuesta correcta en la palabra de Dios? Pero esta noche trataremos de descubrir juntos cómo podemos responder a esta inquietud, cómo el misterio de iniquidad se suscitó, cómo el pecado fue originado y cómo esto nos ayuda a comprender la solución de Dios al problema del pecado. Quisiera compartir con ustedes una historia un poco triste que se encuentra, es acerca de un niño, Reuben Harvey Smith. Reuben Harvey Smith tristemente fue quemado en julio de 2015. Se había quemado, tuvo una quemadura. Y esta quemadura fue considerablemente grave, era una quemadura grave en su cuerpito, pero no era tampoco de tal magnitud que podría quitar la vida. Así que inmediatamente sus padres tomaron a este niño, lo llevaron, como cualquier padre lo hace, al hospital y allí en el hospital estuvo él siendo cuidado, pero los médicos dijeron de que él estaba ya bien después de 2 días, le dieron antibióticos, le dieron de alta en 2 días y él fue de vuelta a su casa. Pasaron 2 días y regresa el niño con una fiebre alta al hospital. Nuevamente allí los médicos lo tratan y pensaron que tenía tonsilitis y al darle un tratamiento para esto, lo dejaron nuevamente ir a su casa. Después de un día regresó con un estado crítico. Él tenía el síndrome tóxico de shock. Y esto hizo de que este pobre niño obtuviese este síndrome de shock tóxico o tóxico shock. Es una condición muy rara
peligrosa para la vida causada por las toxinas bacterianas. Solo un par de personas, decenas de personas al año reciben o tienen este caso cada año. Tristemente, para el pobre Reuben, la razón de este mal diagnóstico fue que él tuvo que ser sus piernas, su pierna y sus partes de sus dedos tuvieron que ser amputadas. Sus dos piernas y sus dedos fueron amputados. Y todo esto porque fue mal diagnosticado. En realidad nos dice, según un estudio, de hecho por el BMJ de Estados Unidos, un programa médico, que en el 2016, 250,000 muertes se atribuyeron a malprácticas médicas, a errores médicos. Esto quiere decir que la tercera causa de muerte en el país es el mal diagnóstico de médico. En otras palabras, después del cáncer y después de problemas del corazón, la tercera razón por la cual personas pueden morir sin causa natural es por un mal diagnóstico de médico. Ahora, en cierto sentido, es importante notar que tenemos que entender que Dios tiene un diagnóstico y una cura correcta para el pecado. Hay una cita que quiero compartir con ustedes en El desierto de las gentes, o mejor dicho, en El conflicto de los siglos, en la página 556, que nos dice: Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Esto es lo que sucede hoy en día. Satanás trata de engañar a las personas con un sofisma, con un engaño de lo que significa tener el pecado. Y por esta razón, la naturaleza del pecado no es entendida, no es comprendida, y muchas personas se equivocan y terminan siendo mal diagnosticadas en su condición espiritual y por ende terminan en la destrucción. Nuestro entendimiento del Evangelio y el proceso de salvación es fundamental, es importantísimo para nosotros comprender cómo Dios nos va a salvar. Así que depende de que comprendamos la respuesta bíblica a este problema del pecado, cómo Dios puede realmente sanarnos. Así que vamos a ir en nuestras guías de estudio y la primera pregunta de esta noche es la siguiente: ¿es Dios responsable del pecado? Tenemos que comenzar y partir por aquí. ¿Es Dios el que es responsable del pecado? Si Él conocía el futuro, ¿será que Dios de alguna manera es culpable también? ¿Tiene algo de culpabilidad? El mundo que es ateo o el mundo que no cree en el plan de salvación del Señor tiende a pensar de esta manera. Si dicen, si es que Dios fuera real y Dios existiese, ¿cómo puede un Dios de amor aparente permitir que tanta gente sufra? ¿Cómo puede un Dios de amor puede dejar que haya sufrimiento, haya niños, haya enfermedades, haya muerte en la tierra? Así que en cierto sentido, hasta desde el ateo hasta el que es incrédulo en la palabra de Dios piensa similar. De alguna manera, si hay un ser arriba, si hay un ser superior, Él es el culpable. ¿Pero es Dios realmente responsable del pecado? Si vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 32, versículo 4, leemos lo siguiente: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Aquí nos dice la palabra de Dios de que Dios no tiene ningún tipo de iniquidad. Él es justo y recto. Él no hace nada que es mal, que es inicuo, que es pecaminoso, que es errado. Dios hace todo lo recto. De hecho, si vamos y podemos brevemente en nuestra mente ir al libro de Génesis, cuando hablamos de la creación, sabemos de que lo que Dios hacía era bueno en gran manera, era perfecto. No había problemas en el inicio. Dios no tuvo un error de fabricación. Dios no hizo el pecado, ni lo formó ni lo causó. El plan original de la creación de Dios era perfecto. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5. Allí leemos lo siguiente: Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Es imposible para nosotros pensar de que en Dios, en el creador de las cosas, existe algo de tinieblas, algo de error.
Pero es lo que el enemigo quiere hacer. Dios lo que quiere hacer es proveer una salida, una solución al pecado. En Mateo 1:21 nos dice aquí la palabra, Dios, hablando de Dios o de Gabriel hablando con María, le dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios acepta cero responsabilidad por el pecado. Él da la solución, Él da el antídoto, Él proporciona la cura para el pecado, que es Jesucristo. Pero Él no es responsable del pecado. Él ni lo hizo, ni en Él hay luz, no hay nada sino luz, no hay tinieblas en Él. Todo lo que Él hace es recto y perfecto, es justo y recto. Así que la Biblia nos dice a través de su palabra que Dios mismo, Él no es sino recto y perfecto, y que en Él no existe sino luz y verdad. Por ende, es imposible pensar de que Dios creó o fundó o tiene algún tipo de responsabilidad en el pecado. Pero vamos a la presente pregunta. Si que Dios no es responsable del pecado, ¿quién es? ¿Quién es responsable del pecado? Bueno, en Juan 8:44 leemos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que aquí vemos que Jesucristo declara de que Satanás es el que origina el pecado, la mentira, y que en Satanás fue el inicio de la muerte, la destrucción y todo lo que tiene que ver con el pecado. Él es el primero que mintió, el primero que engañó, es el primero que fue homicida. Porque es por la causa de Satanás es que también Cristo fue inmolado, fue muerto por nosotros. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿sabía Dios qué decisión iba a tomar Lucifer? ¿Sabía Dios qué decisión iba a tomar este ser que se convirtió luego en Satanás, pero que inicialmente era Lucifer? Y si sabía Dios esto, y la respuesta es sí, Dios sabía esto. Dios podía saber porque como Dios conoce el fin desde el principio y Él todo lo conoce, todo lo sabe, Él sabía que Satanás iba a caer. Pero sabiendo esto, ¿por qué lo creó Dios? ¿Por qué Dios permitió que este ser sea creado si es que este ser podía o iba a ser el originador del pecado? Porque no debemos olvidar este punto principal, que es que Dios da mayor importancia a la libertad de elegir, a la libertad de elección, que a la misma paz o a la misma tranquilidad del universo. Esto es un concepto que es un poco difícil para usted y para mí comprenderlo en su totalidad, pero imagínense ustedes, si Dios creara solamente individuos que sean programados para únicamente obedecerle, entonces su carácter dejaría ser eso, un carácter de amor, de libertad, de elección. Dios no quería crear esclavos, súbditos sin razón o sin poder de elección. Y por eso Dios, Él crea porque es parte de su carácter. Él tenía que crear, y cuando creó a Satanás, o mejor dicho, creó a Lucifer, no Satanás, creó a Lucifer, Él lo creó con la capacidad de ser recto, pero también como todo ser creado por Él, con la oportunidad de elegir obedecerle y no obedecerle. ¿Quién más habría sabido? Si es que Dios, diríamos nosotros, ¿qué pasaría si es que Dios hubiese evitado y cuando creó a Lucifer y supo que Lucifer iba a caer, ¿por qué Dios no lo cortó, no lo destruyó o impidió que sea creado? ¿Quién lo sabría? Nadie más, seguramente. Pero Dios lo hubiese sabido y para Él hubiese sido una limitación de libertad de elección. Es como que Dios estaría cayendo en la acusación que Satanás hizo de Él. Que su carácter es un carácter equivocado, de que la acusación de Satanás de que Dios buscaba la gloria solo para sí. Y por esa razón Dios tiene que dar la oportunidad a cada ser creado de elegir. Pero continuemos. Vamos a Juan capítulo 8, como hablábamos del versículo 44. En este versículo nuevamente veamos que aquí dice que Él
en él hay verdad, en él no hay verdad, que Satanás no tiene verdad y que él es el padre de la mentira. Si nos podemos preguntar en esto, digamos lo siguiente: ¿cuánta verdad hay en el diablo? ¿Cuánta verdad hay en Satanás? Según este versículo nos dice claramente de que no hay ninguna verdad, que en él no existe verdad. Pero usted puede decir, ¿acaso no Satanás citó la Escritura? ¿Acaso Satanás no hizo, para tratar de tentar a Jesucristo, no citó la Escritura? Bueno, déjeme decirle que todo menos que la verdad completa o absoluta es una total mentira. Es una mentira completa. Y por esa razón, pensemos en esto. Si Dios hubiese sabido de que Satanás, mejor dicho, Dios sabía que Satanás iba a pecar, que Lucifer podía caer. Dios sabía que Lucifer tenía esa posibilidad y quizás conocía que iba a caer. Pero si nos vamos a pensar en esto, si Dios hubiese destruido a Satanás, hubiese quitado de la vida la existencia de Satanás o Lucifer, con tal de evitar la caída, Dios estaría cometiendo una mentira. Porque estuvieras diciendo de que el universo iba a estar resguardado porque todos estaban hechos para ser santos, cuando en realidad en la creación hubo uno que hubiese elegido por su propia conciencia cometer el pecado. Por esa razón Dios no podía destruir a Satanás, porque sería un atributo que va en contra de sí mismo. Él tenía que permitir que todos los seres creados elijan por sí mismos a quién debían servir. Ahora, solo porque la gente usa la Escritura, Satanás usa la Escritura para Jesucristo, para tratar de tentar a Jesucristo. Y solo porque uno usa la Escritura para algo, no quiere decir que esa creencia sea verdadera. A veces hay personas que a veces entienden o toman un versículo de la Biblia, un tema bíblico, una idea bíblica que no está mal interpretada o está mal en el contenido, en el contexto, y con eso crean una creencia. Pero eso no es verdad. Y Satanás va a ser, y podemos ver esto, que Satanás usa este tipo de artimañas para engañar a las personas. Veamos cómo Dios fue con Satanás, con Lucifer en la creación. ¿Dios le dio a él alguna oportunidad de enmendar su vida, de mantenerse fiel a él? ¿O acaso Dios 15? Ustedes pueden ver allí, y vayamos a nuestras Biblias, en Ezequiel 28, 15. En este versículo podemos notar la siguiente explicación del Señor Jesús acerca de Lucifer. Ezequiel 28, 15. Leemos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste, ¿qué? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Aquí vemos de que Dios hizo a Satanás, o mejor dicho, a Lucifer, ¿de qué manera? Dios creó a Lucifer recto, perfecto o imperfecto. Perfecto. Dios hizo a Lucifer perfecto. Ahora, ¿creó Dios a Lucifer sin pecado o le dejó a él con algún tipo de pecado en su creación? Aquí dice que no tenía en la creación de él, era perfecto en todos sus caminos. Él no tenía en la creación de Lucifer ninguna mal desarrollo impuesto por Dios. No hubo algo que Dios hizo, que creó en él al inicio de su formación, de su creación, que pudiese decir, fue un error de fábrica, tuvo un defecto de fábrica, tuvo una deficiencia. No, Dios lo hizo perfecto en todos sus caminos. Y él era así hasta, como dice el versículo, hasta que se halló en ¿qué? En ti maldad. Hasta que se halló maldad en Lucifer. Ahora, esta palabra se halló maldad, quiere decir que se descubre algo que no había allí antes. No existía antes, no era posible encontrar en la vida de Lucifer pecado o maldad, pero se halló, fue encontrada algo que no estaba allí antes. Nos leemos en el Desierto de las Gentes, o en el Conflicto de los Siglos, la página 484, la siguiente cita. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Si se pudiera encontrar alguna excusa a su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Tratar de explicar de que hay una razón para el pecado es imposible. No existe.
No había razón. Dios no creó nada con deficiencia. No había una razón para que Lucifer dijese, yo quiero ir en contra de Dios. No había. Dios le había dado todas las facultades para poder desarrollarse como un ser perfecto y mantenerse perfecto. Pero si se pudiese de una forma buscar una razón del pecado, dejaría de ser pecado. Si se pudiese mostrar algo que señalase la razón por la cual se dio pecado, entonces no habría excusa para ser pecado y entonces no sería pecado. Por esta razón, Dios acepta cero responsabilidad por el pecado. Su creación original y su obra de salvación fueron perfectas. No hay explicación de su origen y no hay excusa para su existencia. El pecado, la maldad, la iniquidad, como mencionaba en Ezequiel, fue hallada sin causa. No había causa o excusa. Entonces vamos a ir a esa pregunta tercera de esta noche. ¿Qué es pecado? Bueno, yo sé que ustedes se van a definir y hay una definición muy clara y muy clara sobre lo que significa qué es pecado. En 1 de Juan 3:4 leemos y sabemos de memoria que pues el pecado es ¿qué cosa? La transgresión de la ley. La ley de Dios refleja el carácter de Dios. Es un carácter santo, es un carácter eterno, es justo, es fiel, es recto, es perfecto, verdadero, inmutado, seguro de libertad. El carácter de Dios es amar la justicia y odiar el pecado, como le habíamos leído en Hebreos 1:9, la primera noche. Pero Lucifer escogió pecar y también hizo que Adán y Eva escogiesen pecar. ¿Qué de nosotros? ¿Qué es el pecado para nosotros? Vamos a ir brevemente a esta historia que ustedes tal vez recordarán, tal vez de mayor edad, tal vez no los jóvenes, pero John Hinckley fue un hombre que fue hallado, pues el que había hecho el intento de asesinar al presidente Ronald Reagan en el año de 1981. El 30 de marzo, para ser exactos, de 1981, John Hinckley intentó asesinar al presidente Reagan. Hirió a 2 o 3 hombres, además de Reagan. Ahora, la pregunta sería, ¿él era inocente o culpable? Vamos a tratar de ir brevemente en esta noche, a descubrir un poco cómo definimos nosotros los seres humanos esto de inocente o culpable, de pecado o de otra manera, como lo llamamos hoy, que quizás se van a asombrar de la forma como el ser humano hoy tilda el pecado de una manera que quiere excusarlo. Primeramente, este hombre conocía lo recto de lo incorrecto. Él conocía la diferencia entre el bien y el mal. Él eligió cometer este crimen. Esto era lo que todo el mundo sabía. Este hombre no era un hombre mentalmente discapacitado, no era un hombre que tenía un problema que jamás supo o definir entre lo correcto y lo malo. Él sabía, él tenía un conocimiento claro de lo que era recto y lo que era incorrecto. Él eligió, él planificó el ataque y planificó el asesinato del presidente Reagan. Pero ustedes saben de que este hombre fue puesto en libertad y fue hallado inocente. ¿Por qué? Porque los abogados de él usaron la definición de insanidad, de locura mental. Ahora bien, vayamos brevemente a definir lo que comúnmente entendemos como insanidad. Noten ustedes esto. Insanidad, enfermedad mental de una persona tan severa que, noten lo que puede hacer, no se puede distinguir la fantasía de la realidad. No puede llevar a cabo sus asuntos debido a la psicosis. Está sujeto al comportamiento impulsivo incontrolable. Esto es la definición que el mundo habla sobre la insanidad. El sitio web de ley.com nos muestra qué significa esta definición de insanidad de acuerdo a las leyes humanas. Pero, ¿qué es sobre la definición moderna del pecado? ¿Cómo hemos definido hoy el pecado en nuestra manera de pensar, en nuestro mundo religioso? Veamos qué dice
hoy en día la mayoría de los cristianos y los teólogos modernos. Dicen que la naturaleza, que nacimos nosotros con una naturaleza caída. O sea, tenemos una naturaleza caída. 2, no podemos discernir bien del mal. 3, no podemos hacer lo correcto, que somos incapaces de hacer lo correcto. Y número 4, estamos condenados a seguir pecando. Ahora, ¿es esto lo que el Señor define o implica o indica en su palabra? ¿Estamos nosotros, como al igual que John Hinckley, condenados a insanidad? En otras palabras, ¿tenemos que mantenernos pecando para toda la eternidad? No podemos cambiar nada, no podemos discernir entre el bien y el mal, no podemos saber qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Es eso lo que estamos hoy realmente creyendo? Tristemente, eso es lo que hoy el cristianismo moderno lo dice, que tendremos estos aspectos. Ahora, aquí no todo está incorrecto, no todo está del todo fuera. Es verdad, nacemos con una naturaleza caída, eso es lógico, pero los demás pasos, el no poder discernir bien del mal, en la condición del pecado, es verdad, en Cristo es restituido, podemos discernir entre el bien y el mal. En la condición del pecado, es verdad, no podemos hacer lo correcto, es imposible que usted por su propia fuerza haga algo correcto, pero en Cristo podemos hacer lo correcto. Y claro, sin Cristo, sin su palabra, sin su carácter en mi vida, yo estoy condenado a seguir esclavo del pecado. Pero en Cristo podemos nosotros ser victoriosos. Noten ustedes lo que nos dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, correcto, por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que, versículo 18 y 19 del capítulo 5 de Romanos, leemos, así que como por el pecado de uno la condenación a todos los hombres, porque como por la obediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, porque por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, vemos que estamos condenados al pecado. Pero no es todo mala noticia, porque como les decía, hay una forma de salir afuera del problema. ¿Qué es posible a través de Jesucristo? Vamos a ver esto en una forma más categórica a través de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:16 leemos, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que mantenernos condenados o bajo esa esclavitud al pecado. La buena noticia es de que el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, nos proporcionan la salida para este problema de ser esclavos del pecado. Jesucristo se interpuso entre la humanidad y la pena del pecado y finalmente en la cruz pagó esa pena. Cuando hizo esto, redimió al ser humano, a los humanos, de las consecuencias y de la condena del pecado. ¿Está Cristo en su mente demente? ¿Es Cristo demente en la mente? Podemos decir que Cristo también estuvo en una condición de mente incapaz de vencer y incapaz de decidir entre lo bien y el mal. Claro que no, absolutamente no. Él hizo todo lo correcto. Por eso es que cuando dice que la mente de Cristo está en nosotros, es ese poder de tener una mente correcta, no insanidad mental, no un delirio mental, sino una mente sana y recta. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo la mente de Jesucristo cuando Él estuvo en Getsemaní? Él decidió elegir entregarse al Señor y su voluntad. Y ese mismo poder fue el que Él nos traspasó por su sangre. Nos dio la oportunidad de que elijamos servir a Dios y obedecerle. En Romanos 5:18 leemos el completo esencia del Evangelio. Así que como por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno, ¿qué cosa? Vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Entonces vemos de que por Cristo también vino la justificación, vino la gracia a todos los hombres para ser justificados, para tener paz para con Dios, para no vivir obligados o esclavos del pecado.
el verso 19 nos dice, porque como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿qué cosa? Muchos serán constituidos justos. Es entonces posible para usted y para mí ser que victorioso en Cristo, poder tener la victoria del Señor. Yo quiero que ustedes veamos y analicemos esto que se encuentra en Romanos 6, versículo 14. Quizás a veces hemos leído este versículo y no hemos tomado en cuenta la bendición, la autoridad, el poder de Dios que nos otorga a través de Cristo. Leemos, así el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Dios nos está diciendo aquí en este versículo tan importante de que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Y no es porque no estamos sujetos a la tentación, claro que sí, pero estamos bajo la gracia, esa gracia de Dios que nos da el poder para vencer. Leamos nuevamente el versículo 1 al 4 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dios quiere que usted viva en nueva vida, en una novedad de vida, un poder de poder elegir y vivir una vida recta. Pero hoy tenemos un problema. El cristianismo no tiene poder. La vida nuestra no tiene poder. Somos hijos de Dios aparentemente en nombre, pero en nuestra práctica, en nuestra vida, en nuestros hogares, no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Vivimos en el pecado, vivimos en enemistad unos con otros, vivimos en concupiscencia de la carne, vivimos entregados a los placeres de la tierra y estamos ligados a Satanás, no porque no quisiéramos ser hijos de Dios, sino porque no hemos realmente aceptado el verdadero poder de Dios y del Evangelio. Por eso, la tasa de divorcio en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestra iglesia, es igual que del mundo. La corrupción y los escándalos no solamente se encuentran en el mundo, sino también en la iglesia. Las iglesias estamos perdiendo membresías, iglesias están cerrando. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido demasiado fuerte para el cristianismo. ¿Es porque Cristo ha fallado? No, es porque nosotros hemos dejado a un lado de aceptar y creer la palabra de Dios y creer que Dios tiene el poder para vencernos. Por eso, la quinta pregunta de esta noche, ¿qué nos hace culpables de pecado? ¿Qué nos hace culpables de pecado? Vayamos a Santiago, capítulo 5, capítulo 4, versículo 17. En Santiago tenemos una respuesta a cómo nosotros recibimos el pecado. ¿Por qué estamos, por decirlo así, tenemos el problema del pecado? Dice aquí, así pues, o así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Le es pecado. El saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. En conocer y entender significan tener responsabilidad por el pecado. Les damos una situación. Ustedes saben que los niños, un niño de 3 años no puede leer. Bueno, a menos de que sea sobredotado, tal vez una madre que le ha enseñado desde muy pequeño a leer, pero normalmente un niño a los 3 años no sabe leer. Y supongamos que usted está caminando por allí en un lugar y va a un parque, y en el parque dice allí una señal que dice no caminar en la grama, en el césped, en la hierba. Pero su niño mira esa hierba verde y sale corriendo de su lado. Y va corriendo y corriendo por esa hierba verde. Les hago una pregunta. ¿Él es culpable de ese error de caminar en la hierba? No, porque no puede leer, no conocía la diferencia, no puede leer que dice una señal que dice no caminar o prohibido caminar en la hierba. Pero, ¿qué pasa si es que yo, que así sé leer, camino en la hierba? Decido correr sobre la grama.
¿Estoy yo transgrediendo, estoy yo cometiendo un pecado o un error o estoy siendo yo culpable de cometer un error? Claro que sí, porque yo sabía. Si es que yo, por ejemplo, tengo un animal, un gato, yo tengo un gato, por ejemplo, mi gato es un tremendo cazador. Déjenme decirles, el gato que tengo yo es un gato que me da mucho orgullo porque este animal no solamente me ha ayudado a evitar tener serpientes alrededor de mi casa. Vivo en un lugar en el campo, ahí en Florida, donde hay mucha serpiente, mucha serpiente, algunas venenosas, otras no, pero no es muy agradable. Pero gracias a Dios, este gato ha sido muy exitoso y me ha librado de las serpientes. Y también me ha librado de ratones. Ahora, de vez en cuando, él me trae unos trofeos y me los deja ahí en la puerta para que yo vea. Un trofeo de un ratón, a veces un pájaro, que me da mucha tristeza, porque veo las plumas por todo lado, imagínense ustedes. Pero este gato es un gato tremendo, efectivo. Sin embargo, él juega. Un gato, ustedes saben, los gatos juegan con sus presas. Las juegan y los juegan, los maltratan. Ahora, ¿es el gato en sí culpable de maltratar a un ratón? Es su instinto, su naturaleza. Digámoslo que sí, por el pecado hace eso, pero no es culpable porque no conoce más. Si yo en cambio cojo a un animal, a un ratón o a cualquier animal pequeño o cualquier animal y lo torturo y hago tortura con él y juego con él y lo maltrato y lo mato, pero en una forma de tortura, ¿estoy yo siendo culpable del pecado? Claro que sí. Por esa razón podemos entender de que la diferencia entre conocer y entender es lo que nos da responsabilidad del pecado y de la culpabilidad. Jesús, ¿no es cierto?, nos quiere salvar y nos quiere salvar como humanidad de la insanidad, de la locura del pecado. Y promete darnos a nosotros su mente. Su mente significa su victoria. Él promete que Él ha vencido al pecado, y lo cual lo ha hecho, y por esta razón nos pone a nosotros en la esfera de la victoria, en la esfera de la certeza de que podemos por su gracia vencer. Y Él nos dio este poder de elegir que perdimos al inicio con nuestros padres, nos dio la oportunidad de volver a tener en esa autoridad, esa decisión de poder elegir, y lo hizo y lo hace inmediatamente. Pregunto, pensando en las historias de la Biblia, ¿qué historia en la Biblia nos habla acerca de dos hermanos? Un hermano que mató a su hermano, a su propio hermano, a su propia sangre. ¿Estaba Caín destinado a matar a Abel? ¿Estaba Caín destinado, programado a ser homicida de su hermano? No, claro que no. Porque el pecado es el no hacer lo bueno cuando uno sabe. Recuerden esto, como leíamos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y entendiendo este concepto, debemos pensar, yo debo comprender de que Dios me quiere dar o me ha dado ya la seguridad de que puedo elegir. Por ejemplo, notemos de que si el pecado es la falta de hacer lo correcto, esto nos muestra a nosotros de que hay una diferencia entre lo que el mundo y el cristianismo moderno dice del pecado con lo que Dios dice que es pecado. No hay excusa para nosotros mantenernos esclavos del pecado. No hay excusa para que usted continúe pecando constantemente y nunca pueda usted mostrar amor y misericordia y el atributo de Dios en su vida. Si usted se aferra de Cristo, si usted se aferra de Jesucristo, de su gracia, de su poder, si va por medio de la fe al trono de la gracia, donde Él está ahora mismo, Dios quiere darle a usted esa victoria y darle su mente, su sanidad mental, que le permite a usted discernir entre lo bueno y lo malo y vencer el pecado. En Juan 15, 22, 24 dice lo siguiente: si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrías pecado. Jesús le dice aquí, está diciendo a ellos, a sus discípulos, que si Él no hubiese venido, ni hubiese hablado, no habría pecado, no tendrían el pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. Porque Cristo vino, mostró, dio la seguridad y declaró
que nuestra vida estaba en desarmonía con el cielo y que en su vida podíamos alcanzar victoria y por ende no tenemos excusa para pecar. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora también ellos las han visto y nos han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesucristo nos muestra aquí en estos versículos de que al igual que los judíos que vieron las obras de Dios, que vieron las manifestaciones del poder grandioso de Dios, que vieron vidas transformadas, vidas que eran de destrucción, de muerte, a vidas de victoria. Una mujer que estuvo presa y cautiva del pecado, del adulterio y la fornicación por muchos años, que tenía 7 demonios. Dios, Cristo, transformó esa vida y esa mujer se convirtió en una mujer de victoria. Una mujer que no tenía ya más que vivir acongojada con la culpabilidad del pecado. Vemos también que Cristo salvó a otros de la esclavitud, de la condena al pecado. Hay un paralítico que el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y cada vez que el Señor decía en la sanidad, en la sanación de los enfermos, sanaba también sus almas. Y esto era evidencias de que Dios sanaba y daba poder para no pecar. Cada vez decía Jesucristo, vete y no peques más. Les daba la oportunidad de tener la victoria sobre el pecado. Y esto hizo que ellos viesen esas señales. Pero, ¿qué sucede con los judíos? ¿O qué sucedió con los judíos? Rechazaron eso. Y hoy en día, muchos tristemente, aún en nuestra propia iglesia, están diciendo lo mismo. Yo jamás podré vencer el pecado. Yo voy a ser siempre esclavo o programado a pecar. Yo no creo en las obras de Dios. Yo no creo en la palabra de Dios. Yo no creo que Dios me puede dar una mente como la de Cristo. Yo no creo que Dios puede darme a mí una mente que me dé la fuerza de voluntad para hacer su voluntad, para hacer lo que agrada a Dios. Y por eso dice el Señor, ellos están en pecado. Pero Cristo nos da esa promesa y nos dice a nosotros también, los que creen estar en esta experiencia de no tener victoria sobre el pecado, los que dicen, no puede ser, yo no puedo creer, mi cuerpo, yo por lo más que quiero hacer, lo que quiero hacer, yo quiero servir a Dios, pero realmente es imposible que yo pueda vencer. Jesús les dice lo siguiente en Juan 9:41. Jesús les dijo, si fueras ciegos, no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos estaban ciegos y también estamos nosotros ciegos, porque no podían entender entre la diferencia entre iniquidad y pecado, entre justicia e iniquidad, entre injusticia e iniquidad. No entendían la diferencia del carácter de Dios. No podían y no querían reconocer la culpabilidad del pecado. Ellos no querían entender que el Señor da en su palabra la facultad para poder ser libres. Y por eso nosotros tenemos que comprender de que aunque nacemos con la naturaleza caída, aunque nacemos con la propensidad a pecar, aunque nacemos condenados y separados de Dios, cuando nacemos en Cristo, cuando aceptamos su justicia, cuando somos transformados por Él, podemos entonces cambiar y ser con Él uno. Podemos unirnos nuevamente a Él y tener su mente, su poder. Vamos a la sexta pregunta. ¿Por qué el pecado? ¿Por el pecado de quién somos responsables y considerados culpables? ¿Por pecado de quiénes somos responsables? ¿Y por cuáles el Señor nos puede condenar? En Ezequiel 18:20 leemos lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces entendemos de que nosotros somos responsables únicamente por nuestras propias decisiones y pecados. Sin embargo, Jesús pagó la pena legal de muerte para todas las personas y libró a todos nosotros, a toda la humanidad, de la condena del pecado. A través de Cristo no estamos condenados porque aunque nacemos con una naturaleza pecaminosa, podemos ser transformados a una naturaleza divina. Podemos ser juzgados no por las decisiones que cometemos
en nuestra naturaleza pecada, sino que no somos juzgados por la naturaleza que Dios nos puede dar y que nosotros rechazamos no tener. Vayamos a esta pregunta séptima de esta noche. ¿Cómo Dios respondió al problema del pecado? ¿Qué es lo que Dios hizo cuando hubo el pecado en nuestra experiencia? Cuando entró en la tierra. ¿Qué es lo que Dios hizo para que nosotros tengamos esta libertad? Porque estábamos condenados inicialmente. Ezequiel 28, 12, 14 nos dice: Tú eras del sello de la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, tú querubín grande, cubridor, y yo te puse. Aquí nos dice algo que quizás no hemos analizado antes. Vayamos a este concepto. ¿Cuál era la obra de Lucifer? Para que comprendamos qué es lo que Dios hizo y cómo Dios trató de solucionar, aún antes de la caída del hombre, el concepto de pecado. Dios hizo algo con Lucifer que muchas veces hemos pasado por alto. ¿Cuál era, de acuerdo a este versículo de Ezequiel 28, 12 al 14, qué es lo que nosotros leemos allí? Él era el querubín grande, cubridor. Él lo puso en el medio de la presencia de Dios, en el Edén, en el huerto de Dios. Lucifer estuvo allí, hablando del Edén, está hablando del cielo antes de estar la tierra, hablando del lugar de habitación de Dios. Y allí vemos nosotros de que Lucifer fue puesto allí en un sitio estratégico. Él fue uno de estos dos querubines que aquí tenemos en esta ilustración práctica del arca. Lucifer era uno de esos querubines que estaba cubierto, que cubría, que estaba delante de la presencia de Dios constantemente. Leemos en el versículo de Éxodo 25, 20 al 22, ¿qué hacían esos querubines? Los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Ellos estaban allí, como aquí vemos en esta ilustración del Arca del Pacto, estaban cubriendo y viendo constantemente. Sus miradas estaban fijas en la presencia de Dios. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre la cubierta de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Lucifer fue puesto allí. El trabajo de Lucifer en el cielo era de cubrir y estar en la presencia de Dios, contemplando constantemente su esencia, su carácter, su santa ley. ¿Y por qué Dios lo puso allí? ¿Por qué Dios, aún al ser que podía causar el pecado y ser la causa de toda la destrucción o la desgracia del universo, por qué Dios lo puso allí? ¿Han leído alguna vez en Salmos 19:7? ¿Qué nos dice allí en Salmos 19:7? La ley de Jehová es perfecta, que ¿qué? Convierte el alma. En la ley de Dios, Dios puso a Lucifer en el lugar más indicado donde podía él mantenerse en completa admiración de lo que convertiría y mantendría su alma convertida a Dios. Lo puso delante de la presencia de Dios, lo puso allí donde estaba su santa ley, y él contemplaba, y mientras contemplara constantemente su santa ley y a Dios y su presencia, él podía ser convertido diariamente. Él podía estar, y Dios lo puso a él donde él podía elegir odiar la iniquidad, donde podía ser él guardado de su propio corazón, de sus propios deseos, de su propia inclinación que él desarrolló por sí mismo hacia el pecado. Por eso, cuando Lucifer pecó y se rebeló contra Dios, Dios no pudo hacer nada más por él. Porque Dios había dado a él el privilegio de mantenerse en un sitio donde pudiese él ser constantemente convertido y transformado y mantenerse puro. Pero Lucifer escogió pecar, y Lucifer en este lugar decidió poner en su corazón la maldad y la iniquidad. Leemos en esta página de Desierto de las Gentes, la página 710, lo siguiente. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios, allí en el centro del cielo.
A él, como en ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Satanás se puso delante, estuvo presente, era testigo de lo que Dios era, de su carácter. Y sin embargo, él decidió pecar. Y por eso, el diagnóstico de Dios sobre el pecado demostró que Satanás eligió el pecado sin razón alguna. Y la única cura para el pecado era en el mismo lugar donde Satanás decidió pecar. Era en la gloria, en la presencia de Dios. La ley y su gloria, las dos cosas que ayudarían a Lucifer a mantenerse perfecto, esto fue lo que él rechazó. Y por eso, al él rechazar ambas cosas, no había nada más que Dios pudiera hacer por él. ¿Hará Dios ahora, pregunta número 8, todo lo posible para salvar a la gente hoy? ¿Hará Dios todo lo posible para salvar a la gente hoy? Claro que sí. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para la familia? ¿Hay esperanza para la iglesia? ¿Hay esperanza para la cristiandad? En Apocalipsis 14:6 leemos, y vi volar otro ángel por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Aquí vemos que hay un mensaje. El evangelio eterno será restaurado, será el que se dará a toda nación. Porque ¿qué hará este evangelio eterno? ¿Qué hará este evangelio que llevará y proclamará a todo el mundo? ¿Cuál es el evangelio que Dios quiere que tengan? Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos viendo de que es la respuesta, la instrucción al pecado. Ambos han sido diagnosticados y han tomado la cura para el pecado. Han visto, ¿qué cosa? La ley de Dios y su gloria. Ambas cosas nos ayudan a descubrir qué es lo que podemos hacer. Y por eso, ¿qué sucede después? Después de que ellos, esta nación, que estos hombres en la tierra tienen esos mandamientos de Dios, que guardan su santa ley y tienen la fe de Jesús, ¿qué nos dice aquí? El versículo 14 y 20 de Apocalipsis nos habla de su segunda venida, que Cristo viene, es lo que seguirá. Por eso Dios nos promete en Marcos capítulo 16 un poder sobre el mal, sobre el pecado. Leamos allí en Marcos capítulo 16, 15, 17 y 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que las creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí estamos hablando de un evangelio de poder, un evangelio que tiene victoria, un evangelio que tiene la posibilidad de dar a otros también libertad del pecado. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos ahora tener esto cuando no vivimos una vida de victoria? ¿Cómo podemos obtener esta esperanza y dar a otros si yo mismo no dudo de la palabra y no creo en lo que Dios ha dicho? Por eso hoy tenemos que pensar, ¿será que estoy yo viviendo una vida apartada de la palabra de Dios? ¿Será que yo estoy pensando hacer mi propia voluntad? Y a pesar de que creo y digo ser cristiano, ¿estoy realmente pensando en una forma carnal, en una forma alejada del Señor? Dios, Jesús, ¿cómo vivió Él? Él nunca forzó a nada, sino que permitió que los que quisiesen ser sanados viniesen. En Romanos 1:16 leemos, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para todo aquel que Él cree. Esta es la ventaja, esa es la bendición de Dios, ese es el poder de Dios que debemos tener. Y esto se obtiene a través de la fe en Cristo y su muerte y su sacrificio y su vida. Tal vez usted dirá, yo no puedo hacer eso, yo no puedo, yo no tengo ese poder, no tengo fe, no puedo ver eso en mi vida. Entonces, ¿no ha leído usted esto? Es pues la fe,
la sustancia de lo que las cosas que se esperan, la convicción o la demostración de lo que no se ve. Dios desea que usted y yo tengamos esa experiencia de fe, de creer que en su palabra podemos por su misericordia vencer el pecado. Dios quiere que confiemos en el poder que tuvo Él para salvar y hacer milagros en mi vida. No solamente en la historia de su evangelio o la vida de Jesús, pero también que Él puede, como Dios creador y intercesor de nosotros, Él puede darme a mí hoy el poder de vencer el pecado. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que a Dios se acercan crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que el que busque al Señor crea que le hay. Si usted busca, Dios le promete, le puede obtener. Dios promete que Dios puede trabajar milagros en tu vida, en mi vida. Pregunta número 9. ¿Qué promete Dios que puede hacer en tu vida? ¿Qué promete Dios en esta noche para ti y para mí? Leemos en Romanos 6:12-14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Porque el pecado, ¿qué cosa? No tendrá dominio sobre ti. Dios es amor y Dios promete que en su palabra el pecado deja de tener dominio sobre ti. En 1 de Juan 4:17 leemos: en esto es perfeccionado el amor de nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y finalmente, en Judas 24 leemos: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, ¿qué cosa? Sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué hermoso saber de que podemos nosotros tener esa experiencia. Qué hermoso saber de que podemos nosotros tener esta promesa de Dios de que Él nos puede guardar de caída, de pecado, de la iniquidad. Finalmente, 1 Corintios 10:13 nos dice: no nos ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, sino que con la tentación dará también la salida para que podáis resistir. Mis amados hermanos, yo espero que ustedes esta noche tomen la elección de ceder su voluntad a Dios, de elegir entregarse a Él y ser transformados por su gracia y por su sangre. Que Dios los ayude y los guarde en esta hermosa experiencia de vivir en la mente de Cristo, de vivir en la fuerza de su voluntad para hacer su gracia y su poder en su vida en realidad. Que Dios los bendiga y los guarde en esta noche.